Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en su espacio Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al economista Mauricio Pozo. El país vivió la semana anterior lo que fue la aprobación por parte de la Asamblea de la Ley Económica Urgente, este proyecto que fue analizado al interior del recinto legislativo y que ahora está en camino a Carondelet con diferentes modificaciones luego del proyecto inicial enviado por el Ejecutivo. Economista Pozo, ¿cómo analizar esto? ¿Es positivo o no es positivo? Ha habido una serie de cambios por parte del Gobierno Nacional en su equipo económico, pero también esta ley tan anunciada por tantos meses que al final fue entregada en la Asamblea y ahora ha sido reformada y analizada por los legisladores. Bueno, primero hay que recordar qué es lo que se ha visto en el manejo económico en los últimos 10 años, yo le diría 11, incluyendo el primer año del actual gobierno, que ha sido un manejo sin un norte claro, sin una conducción que corrija los problemas de ordenamiento de la casa, digamos, la sanidad fiscal, por ejemplo, sin considerar principios de que hay que manejar en equilibrio las cuentas públicas, sin pensar que hay algunos impuestos que son excesivos, y esto de alguna manera sí se recoge en el proyecto de ley. El proyecto de ley sin duda es perfectible, creo que le faltan todavía temas que no se abordan y tendrán que irse completando en el tiempo, pero en lo de fondo yo diría que sí le da un cambio de rumbo, un cambio de norte a la política económica, y desde ese punto de vista me parece positivo, me parece favorable. Esto obviamente va a requerir el apoyo del presidente de la República. Me refiero al apoyo político del presidente, porque hay decisiones que sin duda pueden tener ciertos costos políticos, y se requiere asimismo el concurso de varios actores. Aquí no es solamente el esfuerzo del gobierno, aquí se requiere también el esfuerzo del sector privado. ¿Cómo puede contribuir el Estado, el sector privado, por ejemplo? Trayendo recursos afuera. ¿Y cómo lograr seguridad jurídica, estabilidad y además cómo dar una tranquilidad por parte del Estado ecuatoriano de que no va a haber reformas y reformas y reformas que lo vivimos los 11 años anteriores? Bueno, fíjese, esto es un tema de persistencia y de mensajes que vayan de alguna manera avalando o confirmando el esquema planteado. Conforme se avance en el tiempo y el gobierno vaya cumpliendo lo que ha ofrecido, conforme vaya tomando decisiones que apuntalen el programa, esto va a ir ganando confianza poco a poco, y de ahí se va dando de alguna manera los otros elementos que también se requieren. El tema de la justicia, algo se ha avanzado, y me refiero a una justicia algo se ha avanzado por el trabajo que está haciendo, por ejemplo, este Consejo Transitorio. El que haya dirimencia para problemas con empresas extranjeras por parte de arbitrajes internacionales también está considerado. Es decir, son elementos que de alguna manera, creo yo, ayudan a ir dándole forma a esta falta de seguridad jurídica. El que el gobierno, por ejemplo, anuncie que no va a topar impuestos por los próximos 3 años, y se vaya cumpliendo conforme va pasando el tiempo, también creo que va en la línea que se busca. Entonces esto es un esfuerzo del día a día, digamos así, que vaya confirmando la línea de acción del actual gobierno. Es decir, son varios puntos que estamos analizando para demostrar, además, por parte del gobierno, seguridad. Otro de los análisis que usted decía es la sanidad fiscal. ¿Cómo lograrla? No es solamente por un decreto, pero vemos que se han dado unificación de ministerios, pero todavía vemos una gran masa burocrática que genera gastos al Estado ecuatoriano. ¿Cómo lograr sanidad fiscal y, sobre todo, claridad en las cuentas? Bueno, hay varios problemas aquí. El proyecto de ley que se aprobó, que ya no es proyecto,
establece, por ejemplo, que hay que arribar a lo que se llama un equilibrio del balance primario. ¿Qué es eso? Es el equilibrio fiscal sin considerar el pago de intereses de la deuda pública. Este es un concepto internacionalmente aceptado, utilizan mucho los multilaterales, y me parece bien, no me parece mal que eso se lo haya puesto. Creo que es incompleto, creo que le falta buscar una meta de equilibrio global también. No quiero entrar en los detalles del tema, pero lo de fondo es, aquí se requiere que la sanidad fiscal en su integridad vaya cambiando y de alguna manera se limpie a lo largo de un periodo de tiempo. Y eso es positivo, eso nunca estuvo en la ley, eso nunca se planteó como una meta en los últimos 10, 11 años. El que, por ejemplo, se ahorre el excedente petrolero. Que ahora lo tenemos nuevamente. Hay situaciones complicadas, pero si comparamos el precio del crudo en el presupuesto general del Estado y el precio en el que se está comercializando, hay un excedente petrolero. Sin duda, eso también está puesto en el proyecto de ley. Si hay posibilidad de generar ahorros y esto le ayuda al país para enfrentar situaciones adversas, shocks externos que se llama, porque el precio del petróleo se cayó mañana, o porque las tasas de interés se prepararon en el mercado internacional, o porque se cerraron los mercados, cualquier cosa puede pasar, o porque Dios no quiera haya otro terremoto, se puede contar a futuro con un ahorro que es un principio que tuvimos ya, pero que lamentablemente fue abandonado. Lo tuvimos desde el año 2006, 2007, que como ministro, el economista Correa fue el que hizo estas modificaciones. Sí, él levantó esos principios, es más, calificó de fonditos que no servían para mucho y esto fue eliminado, un principio internacionalmente aceptado y que lo aplican 80 países en el mundo. Ahora, en todo esto, economista Pozo, ¿cómo mirar techo de deuda, nuevo endeudamiento que el país requiere? ¿Qué posibilidades existe? ¿Hay techo, no hay techo? ¿Qué porcentaje del presupuesto general del Estado o del Producto Interno Bruto tiene que estar o analizarse para hasta dónde puede endeudarse el Estado ecuatoriano? Que es una de las dudas que tenemos como país, tenían los legisladores y lo tiene el ciudadano común. Fíjese, aquí hay cosas que a veces no se entienden. ¿Cómo es que si el país se endeudó tanto y hay un techo de deuda que ya se superó, cómo es que ahora aprueban una ley que le dé una suerte de licencia para que se siga endeudando? Eso no se entiende mucho. La verdad es la siguiente, tal es el nivel de crecimiento del gasto público y tal es el nivel de crecimiento de la deuda que ese gasto no se pudo cubrir con la deuda contratada, a pesar de que creció mucho. Entonces hay muchos atrasos que resolver, hay muchos atrasos que demandan la atención del Estado para que se ponga al día, pongámoslo así. Y hay proyectos que están en ejecución que también son con recursos de afuera que también tienen que ser terminados. Entonces, ¿esto qué significa? Que sí se va a requerir, a pesar de lo que creció la deuda, más deuda. ¿Para qué? Para ponernos al día, pongámoslo así. Pero como va a estar dentro de un programa, eso ya va a permitir que en un cierto plazo ese proceso de deuda se vaya normalizando y vaya decreciendo respecto al PIB. Pero hay que endeudarse en una primera etapa y eso es lo que está puesto de alguna manera en el proyecto de ley. Se alcanza el balance fiscal al 2021 y a partir de esa fecha, con metas cuatrienales, se va reduciendo el proceso. 10 años de excesos no se corrige de la noche a la mañana. Y además habría que saber exactamente cuánto recibió el país, porque son los 10 años que más recursos recibimos por venta de petróleo y por todo lo que significaron la bonanza a nivel global del hidrocarburo. Pero entre lo que recibimos, porque era a muy buen alto precio, también nos endeudamos una barbaridad. Entonces, ¿cuánto en total recibió el país entre deuda y petróleo y cuánto nos gastamos? Bueno, la mejor forma es ver la evolución del gasto de todo el sector público a lo largo de la década, y eso apunta a una cifra de más o menos 350.000 millones de dólares. Pero el gasto creció más que la deuda, por eso es que hay déficit, porque si no, no habría déficit, y ese déficit significa que hay cosas que no se atendieron. Entonces, pero usted habla del plan cuatrianual, es decir que debemos, en este momento usted habla del 2021 cuando acabaría el gobierno del presidente Moreno. El siguiente gobierno que venga, cualquiera que sea la tendencia, ¿qué debería mantener para que esta planificación sea de largo plazo y empecemos a regular el tema de la deuda, bajar los montos de deuda, pero al mismo tiempo no endeudarnos más? A ver, la política económica tiene que tener una característica que se llama persistencia. Tiene que haber persistencia en las acciones, esto no se puede abandonar.
La sanidad fiscal es un esfuerzo de todos los días. Eso para el siguiente gobierno, ¿qué significa? Que va a tener que continuar con el proceso de ordenamiento fiscal, va a tener que seguir regulando el tamaño del Estado. No podemos aceptar que el Estado haya pasado de representar el 21% del PIB al 40%. Es una barbaridad, eso en cualquier parte del mundo es inmanejable, insostenible. Entonces, pero yo no me puedo bajar del 40 al 20 en 3 años, es o imposible. Por un decreto, es imposible. O sea, entonces eso hay que irlo manejando poco a poco, y eso, como decía yo en algún rato, va a recaer en el siguiente gobierno. Si este gobierno hace bien las cosas, que espero que lo haga, creo que para el término de la gestión, es decir, para el 2021, ya le podrá poner al país, pongámoslo así, en rieles, para que esto empiece un crecimiento ya mucho más ordenado. Pero si estamos pensando que porque salió la ley el año 2019 esto va a ser color de rosa, no va a ser así. Ahí los excesos se pagan y a veces se demoran. Y ese proceso es el que tiene que buscar el gobierno con el proyecto de ley, por ejemplo, con la coyuntura de que le ampliaron el cupo del Banco Mundial que se conoció la semana anterior, con el tema de la visita del Fondo Monetario, que si bien es para el informe anual que hacen a los países, puede dar pie para un programa de apoyo financiero. Ya son señales que antes no teníamos. Y la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos, que está en los próximos días visitando Ecuador, que es políticamente una coyuntura favorable, porque los Estados Unidos en los directorios de los multilaterales tiene mucha fuerza, y el gobierno, si se porta pilas, como se dice, tiene que hacer presión ahí para que le ayude el gobierno americano en los directorios de los multilaterales para poder facilitar financiamiento barato para el Ecuador. Eso es lo que tienen que hacer. Pero va sumado de varias cosas, también de política internacional, lo que vamos a hacer antes o después de la visita del vicepresidente norteamericano frente a la posición venezolana. O sea, hay una serie de elementos que el gobierno, como usted dice, tiene que ponerse pilas y estar de acuerdo a la democracia, al respeto a los derechos humanos y respaldar ciertas posiciones. Sin duda, y bueno, yo tengo fe que con el cambio del canciller, la nueva política internacional vaya por la ruta correcta, ¿no? Hay que darle una solución al tema Assange. Eso no puede quedar en el aire, y ese es un tema que afecta la relación con los Estados Unidos e indirectamente nos afecta el tema económico. Todo está vinculado. Y también directamente con Europa. No podemos olvidar la declaración del señor Assange sobre la situación española. Sin duda alguna, ahí hay otro tema, una papa caliente, la posición que tiene que tener Ecuador firme sobre el tema de Nicaragua, sobre el tema de Venezuela. O sea, no podemos tener posiciones ambiguas ahí, hay que ser claro, no hay necesidad de pelearse con nadie, pero sí hay que mantener una tesis. Yo creo que ahí tiene el Ecuador que mantener una tesis de defensa de los principios de libertad, de respeto a los derechos humanos y la democracia. Una tesis que además será respaldada por todo un país. Usted, Mauricio, al inicio decía la importancia de que el sector privado también se involucre y empiece a invertir, generar nuevos espacios de trabajo dentro del Ecuador. ¿Cómo atraer inversión extranjera y cómo atraer a que los ecuatorianos reinviertan en el país? Bueno, el gobierno anterior, con las acciones de políticas públicas, fue el que desordenó esta cosa. No fue el sector privado. El sector privado le rebotan los problemas. Y claro, ahora desde un punto de vista del sector privado puede decir que se ajusten ellos, que ya ellos son los que generaron el problema. Pero en la práctica esto no funciona así. O sea, si no hay el concurso de ambos actores, el sector privado y el sector público, esto no funciona. Y el sector público tiene que hacer lo suyo y el sector privado tiene que hacer lo suyo. Pero claro, el sector privado, para poder traer capitales, tiene que ver señales medianamente claras y tiene que buscar de alguna manera arriesgar algo de su patrimonio en el Ecuador. Eso genera inversión, eso genera empleo y le ayudamos al país en general para que esto crezca. Entonces, mientras el uno da las señales adecuadas que tiene que dar, me refiero al Estado, al gobierno, la estabilidad tributaria, la independencia de la justicia, la política económica clara con un norte, el sector privado también tiene que contribuir, también tiene que poner lo suyo, y una de las formas es, por ejemplo, trayendo sus capitales aquí, expandiendo la capacidad instalada de las empresas, abriendo nuevas fuentes de empleo o nuevas actividades productivas para generar nuevas fuentes de empleo. Este es un trabajo conjunto de ambas partes. Es un trabajo conjunto, sector privado, sector público, pero usted también es parte de la academia. Usted lidera el área de Ciencias Económicas de la Universidad Internacional SEC. ¿Cómo también desde la academia ayudar a que el país avance, crezca, se desarrolle?
Fíjese que las universidades son la fuente de la materia prima para los cambios de la política y la economía también. Es donde se genera el sustento y la siembra de ideas para poder hacer los cambios. Claro, trabajan con la materia prima que son los cerebros y las mentes de los ecuatorianos. Claro, usted ve países que han estado mejores, gran parte de los dirigentes políticos de esos países provienen del área académica. Y por esa razón, si algo debemos fortalecer es la educación preprimaria, primaria y obviamente la secundaria y universitaria. Aquí las universidades tienen una representación, tienen un rol y tienen también una responsabilidad. Pero ¿cómo involucrar más? Porque a veces la academia ha estado totalmente alejada del mundo de la producción. Yo creo que el hecho de que nosotros podamos enlazar el sector productivo con la academia, creo que eso de alguna manera va a contribuir para el tema del desarrollo, porque a veces se ven como dos mundos muy distintos, ¿no? Y las universidades forman gente para que trabajen en la actividad privada en general. ¿Y eso qué significa? Que los egresados o graduados de biotecnología puedan tener, antes de terminar su proceso de estudios, un lazo con las empresas de biotecnología, y los que estudian administración de empresas con las áreas que corresponden del sector privado, de tal manera que de alguna manera vayan trabajando juntos. La práctica es muy importante, el poder aterrizar los conceptos de la teoría económica, por ejemplo, en el área de la toma de decisiones, o de las finanzas en la toma de decisiones, hace que los dos sean también socios del desarrollo, la empresa privada y las universidades. En todos los procesos que hemos estado mencionando, frente a la ley aprobada, todavía falta que la publicación en el registro oficial luego de la revisión de la Presidencia de la República, ¿cómo entender los incentivos que se están dando para la inversión en diferentes sectores del Ecuador? Bueno, hay algunos incentivos que plantea la ley: 12 años de exoneración del impuesto a la renta para nuevas inversiones o para reinversión de utilidades de más del 50% de las utilidades, digamos, que son reinvertidas, tienen esa exoneración de 12 años de exoneración del impuesto a la renta. Para lo que son ciudades capitales, ciudades grandes, Quito y Guayaquil, es 8 años, y eso es un incentivo favorable. Pero este incentivo, que me parece bueno, sin duda, tiene que ser primero para todas las actividades productivas, no podría ser solamente para las prioritarias, para todas, pero es una pieza del rompecabezas. Si usted tiene esos incentivos y no tiene estabilidad tributaria, no va a avanzar. Entonces requiere eso, requiere estabilidad tributaria, requiere un manejo fiscal ordenado, requiere acuerdos de comercio internacional, es decir, requiere un conjunto para potenciar ese beneficio de la exoneración. ¿Qué recomendación se puede dar con los acuerdos bilaterales que el Ecuador ya no los reconoció hacia el final del gobierno anterior? Bueno, ese es uno de los temas que tienen que darle la vuelta. O sea, el Ecuador denunció, como se llaman, los acuerdos de protección de inversiones, y ningún inversionista va a venir al Ecuador si sabe que no tiene una protección del capital de riesgo que le pone al Ecuador. O sea, eso en la práctica no se va a manejar, pero con esta ley ya se reconoce ese arbitraje de afuera, lo cual es un paso positivo que se tiene que dar, y todo lo que falta por hacer, Claudia. Y ahí el tema, por ejemplo, de los acuerdos que están manejándose. Ahora estamos hablando del acuerdo que están suscribiendo con Europa del Norte, la Alianza del Pacífico, los Estados Unidos, el tema del Asia. Ya se logró el tema de Europa a finales, en las postrimerías del gobierno anterior, y hay que seguir. Los países están en eso. Usted ve cuáles son los acuerdos que tienen otros países, son por centenas los acuerdos, o por decenas. No es el caso del Ecuador, que lamentablemente recién entra en este proceso. La forma de sacarle al país del estatus de país emergente, donde todavía hay grandes sectores de pobreza, es insertándolo en el mundo. Al Ecuador hay que meterle en la corriente internacional, es la mejor fuente de crecimiento que podemos tener, y tenemos todo para podernos mover en esa dirección. La globalización está ahí, mala o buena para algunos, querida o no querida para otros, pero ahí está, y hay que aprovechar las ventajas nuestras en ese proceso.
y en esa línea tiene que caminar el Ecuador. En toda esta línea de sumarnos y subirnos a un tren que no pasa muchas veces, la verdad, el tema de globalización está, como usted dice, estemos a favor o en contra, hay que ser parte y aprovechar las bondades del país. ¿Qué ocurre también con la nueva ley, esta que apunta a la remisión de una serie de impuestos a empresas que tenían temas pendientes con el gobierno? ¿Es bueno, es malo? El gobierno deja de recibir recursos, pero hay señales que se están dando. La remisión o la amnistía, que se conoce más comúnmente, no es la mejor de las decisiones de ningún gobierno, ni de este ni de ninguno, porque tienen un afán básicamente recaudatorio y en eso hay que ser claro. Por esa razón tiene que ser un evento, yo diría, bastante aislado, no puede ser recurrente. Sé que se lo hizo el 2015, en una fecha previa también se lo hizo, este es otro gobierno. Y cuando usted no tiene plata para pagar insumos médicos, sí es un problema. Y cuando no tiene plata para pagar a los policías, sí es un problema. Entonces a veces toca tomar decisiones que no son las mejores. Obviamente este es un proceso de que no es que la gente va a dejar de pagar. La gente va a pagar el 100% del capital. Lo que se le está generando son el pago de intereses, multas y recargos para que cumpla con estas obligaciones. Y se le está dando, dependiendo de los montos de ventas, un plazo de hasta 2 años en algunos casos y en las grandes hasta 90 días. ¿Para qué? Para que puedan pagar el capital adeudado para el Estado. Pero también hay que pensar algo, no es todo contribuyente que se acoge que no quería pagar impuestos. Eso también hay que decirlo, porque yo puedo no pagar al SRI porque considero injusto lo que me están cobrando por un determinado concepto, que no es lo mismo a que me encontraron que yo estoy evadiendo y por eso me cayó la glosa. Entonces son temas, dos conceptos diferentes. No podemos generalizar y decir que todos los que se acojan son evasores de impuestos, eso no es correcto. Hay de los dos temas, entonces o excesos del SRI o sí puede haber el caso de que hay de empresas que no querían pagar. Entonces hay los dos temas. Pero como digo, esto hay que verlo dentro de una globalidad. Normalmente un proceso de amnistía debe ir de la mano de una reforma tributaria. En este caso no estamos hablando de una reforma, pero sí están hablando de algunas decisiones, porque se anuncia la reducción del impuesto a la salida de divisas. Pero son dentro de un tiempo y un plazo, o sea, no es inmediato, sino posiblemente el próximo año. Pero en las disposiciones transitorias de la ley se habla de que el presidente de la República, de acuerdo a las condiciones de la economía, puede dar una suerte de derogación gradual, total, digamos así, al impuesto a la salida de divisas, y hacia eso tenemos que caminar, porque ese ha sido probablemente un impuesto de los peores que se ha podido implantar en el Ecuador. Y que elimine incentivos para la inversión, porque quien viene de fuera dice, si yo tengo que retirar alguna utilidad, pago impuesto sobre impuesto. Pero claro, no solamente eso, sino que hay la irracionalidad de que este es un país dolarizado, vive de dólares, los dólares vienen de afuera. Eso requiere como condición básica un libre flujo de capitales, y el impuesto a la salida de divisas es una restricción al libre flujo de capitales. Nadie va a meterle plata a un país que le van a cobrar por remesar los recursos al exterior. Eso no tiene sentido. La plata no se queda aquí por el 5%. Se queda o sale en función de cuál es el entorno y cómo ven las condiciones. Si ve unas condiciones adecuadas, se queda. Si ve condiciones inadecuadas, se va. Así que no es un tema del impuesto. Eso hay que irle derogando. Lo que pasa es que como es perverso el sistema, se ha convertido en una fuente de recaudación. Hay que moverlo de manera gradual para no afectar las finanzas públicas. Muchísimas gracias al economista Mauricio Pozo. Con él hemos hablado de varios temas, fundamentalmente ligados a la ley que se aprobó la semana pasada en la Asamblea Nacional, una ley económica urgente que fue tratada, evaluada, y él nos ha ayudado a analizar una serie de aspectos, lo que significa la remisión o amnistía tributaria, lo que tiene que ver con una serie de incentivos tributarios en ciertas zonas del Ecuador para invertir y no tener que pagar impuesto a la renta cuando son inversiones nuevas, es inversión extranjera, es generar plazas de empleo, una serie de elementos que esperamos apunten, como él dice, a mejorar la economía y las finanzas públicas. Pero hay pasos y pasos que se están dando. Ha tomado más de un año este proceso y esperamos que poco a poco se vaya regulando y arreglando la casa que estaba muy desordenada durante los últimos 10 años. Además, él habla de la importancia de vincular
academia, el sector público y sector privado para cambiar una serie de elementos que necesitan ser modificados para apuntar al desarrollo del Ecuador. Gracias nuevamente al economista Mauricio Pozo. Gracias a ustedes que nos siguen semana a semana aquí en Enfoques. Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales tanto de Claudia Arteaga S como de Telesucesos. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.